Continuamos en esta mañana con la segunda parte del sacerdocio cristiano. La primera clase que nosotros recibimos acerca de este tema tan maravilloso es que el sacerdocio cristiano es una analogía totalmente al sacerdocio que existe en el Nuevo Testamento, y es una analogía tan perfecta la que existe en el Antiguo con el Nuevo Testamento, que cuando comenzamos realmente a unir el Antiguo con el Nuevo, comenzamos a darnos cuenta lo maravilloso, la perfección y la unidad tan sobrenatural de la palabra de Dios. Es increíble que cuando los cristianos vienen al libro de Éxodo y al Levítico y leen tantas cosas que no pueden entender, no las pueden entender porque no han comprendido las cosas todavía del Nuevo Testamento. Entonces, si no comprendemos las cosas del Nuevo, es imposible que comprendamos las cosas del Antiguo Testamento. ¿Qué es mi propósito? Llevarlos poco a poco a esta iglesia, al Antiguo Testamento. Para que vean ustedes nada más las analogías, los similes, las ilustraciones, los retratos de todo lo que es el Antiguo Testamento, tiene su contraparte en el Nuevo Testamento. Y esta unidad tan perfecta, solo Dios la pudo llevar a cabo. La primera clase estuvo relacionada con la ordenación de los sacerdotes. ¿De qué manera el paso de la ordenación es exactamente igual al paso en el cual nosotros somos ordenados sacerdotes para Dios? Ahora en esta clase vamos a ver la segunda parte de esta serie de conferencias, y en esta parte vamos a tratar con los privilegios del sacerdocio. Los privilegios del sacerdocio. Vean ustedes en primer lugar en el libro de los Números, capítulo 3. Desde luego que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, capítulo 3, el primer privilegio que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Podía ser cualquier persona sacerdote? No, tenían que pertenecer a una familia y tenían que ser de una tribu particular. La tribu era la de Leví, la familia era la familia de Aarón. Así nosotros en el Nuevo Testamento, no cualquiera puede ser cristiano por haberse bautizado, por seguir ritos, ceremonias o por ir a una iglesia. Para ser sacerdote en el Nuevo Testamento, en el siglo XX, necesitamos nacer en la familia de Dios. Los privilegios de los sacerdotes eran algo que disfrutaban ellos nada más. Y Aarón y sus hijos disfrutaban estos privilegios que vamos a mencionar en esta mañana, y estos privilegios no los disfrutaba el demás pueblo de Israel. Y vamos a ver de qué manera cada uno de estos privilegios se aplica a la vida cristiana en el siglo XX. En el capítulo 3 de los Números encontramos nosotros que la familia de Leví, o la tribu de Leví, estaba compuesta por 3 familias. Y estas 3 familias eran las únicas que podían cuidar el tabernáculo de Dios. A estas 3 familias se les encargó el cuidado, el orden y el arreglo del tabernáculo. Las otras familias hacían otras cosas, pero nada más 3 familias. Fíjense ustedes el Dios de orden de la Biblia. ¿De qué forma a Dios le agrada que aquí el domingo estemos en punto a las 11 de la mañana? Los diáconos a las 10:30 de la mañana, que a las 11 en punto comencemos el servicio, que durante el servicio no haya niños corriendo, que no haya gritos, que no haya distracciones. A Dios le encanta el orden. Y es algo que tenemos nosotros en lo cual poner mucha insistencia. Veamos pues en Números 3, en el versículo en primer lugar, del 23 al 26, la primer familia de la tribu de Leví. Y la primera familia era la familia de Gersón, la otra era los meroritas, y la tercera eran la otra familia, que era la familia de los gersonitas. Y estas 3 tribus, repito, estaban encargadas del arreglo del tabernáculo. Números 3, del 23 al 26. Y dice así: las familias de Gersón,
acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. La primer familia de los gersonitas estaban encargados nada más de las cubiertas y de las cortinas del tabernáculo, y ay de aquel que se metiera en este trabajo. Nadie más que los gersonitas podían colgar las cortinas y podían llevar todas las cosas y las cubiertas que estaban en el tabernáculo. Esa era su misión específica. Ahora ven ustedes el versículo 29 al 31 para ver a la otra familia, los coatitas. Y dice así, del 29 al 31. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario. Vemos pues nosotros, en segundo lugar, que los coatitas y de los 36 levitas, o a los de la familia de Merat. Y dice el versículo 36, a cargo de los hijos de Merari, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enceros con todo su servicio. Estos se encargaban de supervisar la estructura del tabernáculo. Ellos estaban encargados de las barras, los pilares y las columnas. No podían bajarle allá a los niños. Sigue todavía, está muy fuerte ¿No son los nuestros? Sí son los nuestros, ¿verdad? Sí son. Dice la Biblia que todo en el tabernáculo estaba perfectamente organizado, cuidadosamente detallado, pues era ni más ni menos el lugar de la morada de Dios. ¿Qué cosa dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Así como en el Antiguo Testamento ellos estaban encargados de cuidar el lugar de la morada de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, ¿en dónde mora Dios? Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, versículos del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vemos entonces que ahora el templo y la casa de Dios ya no es un edificio, ya no es un lugar físico con ladrillos y con cortinas y con muebles. Ahora el templo de Dios somos nosotros. Pero al mismo tiempo que el templo de Dios somos nosotros, también colectivamente es la iglesia. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que también la colectividad de los cristianos conformamos la morada de Dios. Y dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahora el cristiano es el templo de Dios, y ahorita que estamos todos reunidos colectivamente, no estamos en un templo. Esto es algo antibíblico. Desgraciadamente se ha acarreado la tradición de decir vamos al templo el domingo, ¿verdad?
Pero esto es antibíblico totalmente, porque dice Hechos 17:24 que Dios no habita ya en templos hechos por manos humanas. Cuando nosotros nos juntamos, los cristianos, debajo del salón japonés, debajo de un chiquihuite, debajo de un árbol de fresno, en el cerro del Ajusco, en una casa, en el patio o en un edificio, la comunidad y los cristianos juntos somos la iglesia, no el edificio. Entonces, el edificio no es la morada de Dios ya, ahora somos nosotros colectivamente. Y si en el Antiguo Testamento Dios mandó que su casa fuera cuidada y que estuviera detalladamente cuidada todas las cosas que ellos llevaban a cabo, ahora nosotros debemos de comprender lo siguiente: si nosotros somos el templo de Dios, no podemos permitir contaminar nuestro cuerpo, ni ensuciar nuestro cuerpo, ni el lugar que Dios ahora ha escogido para morar en nosotros. Vean 1 Corintios capítulo 3. Si en el Antiguo Testamento existían tantos detalles para cuidar la casa de Dios, vean lo que dice el Nuevo Testamento. 1 Corintios 3, del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí tienen ustedes un buen versículo. Aquellos cristianos que todavía siguen fumando, aquellos cristianos que todavía siguen tomando licor, aquellos cristianos que siguen todavía usando pornografía y viendo pornografía, que la Biblia nos muestra que cualquiera que use, contamine o ensucie la casa que es mi cuerpo de Dios. Mi cuerpo ya no es mío, mi cuerpo es de Dios. Él lo compró cuando murió en la cruz, y ahora mi cuerpo, Dios dice, es mi templo, y ahora tú no te perteneces, ahora es mío cuerpo, y tu cuerpo es para mi servicio. Y cualquiera, dice la Biblia, que ensucie o profane el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, la Biblia dice, Dios le destruirá a él. Es importante que nosotros comprendamos esto a la luz también de Colosenses capítulo 3. Y dice Colosenses capítulo 3, respecto a ensuciar y a no cuidar la morada de Dios. Colosenses 3, del 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí vuelve otra vez el apóstol Pablo a decir que cualquier cristiano que esté practicando y ensuciando y viviendo en pasiones desordenadas y pasiones sexuales desordenadas, Dios va a descargar tarde o temprano la ira sobre este hijo de Dios. Y por eso también el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, les ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera más racional de vivir. Entonces, el cristiano en el Nuevo Testamento también se nos da, es un privilegio poder cuidar nuestro cuerpo. En segundo lugar, veamos Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Alguno piensa que sí es el nombre de una medicina. No, es el nombre de un libro de la Biblia. Levítico capítulo 6, versículos del 12 al 13. El segundo privilegio que los sacerdotes tenían en el Antiguo Testamento era mantener el fuego encendido. ¿Se acuerdan ustedes? La clase pasada se trató de la ordenación, ¿verdad? Y la ordenación estuvo relacionada con la unción, el lavamiento, etcétera, etcétera. Ahorita estamos ya en el servicio. O sea, ¿cuáles son las funciones y los privilegios que solo los sacerdotes pueden llevar a cabo? Dice Levítico 6, del 12 al 13.
y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Cuando Moisés y Aarón dedicaron el tabernáculo, el fuego de Dios cayó y consumió los sacrificios que se encontraban en el altar de bronce. Esto está en Levítico 9, del 22 al 24. Y era la responsabilidad de cada sacerdote, cada mañana, esto es muy importante, al levantarse, remover las cenizas, poner madera fresca y mantener el fuego encendido. Sin este fuego en el altar, la gente no podía ofrecer sacrificios a Dios. Todo esto tiene una aplicación preciosa para nosotros, porque nosotros también se nos ordena mantener el fuego de nuestro altar todos los días prendido. Ay de aquel cristiano que se levante en la mañana y que se le olvide soplarle a su corazoncito. Aquí adentro tenemos un altar que Dios ha escogido para vivir él. Vuelvo a repetir, nuestro cuerpo. Y cada mañana que tú te levantas, dice la Biblia que este fuego en nosotros debe ser soplado. Si ustedes ven a las marchantas que echan las quesadillas en la calle, vean los comalitos que tienen carbones y tienen que estar haciéndole así porque si no se apagan los carbones. Le haces así y se aviva el carbón, hasta más rojo se pone. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que tienes en ti. Y el cristiano muchas veces tiene 5 días que no le sopla al comal. Hay muchos de ustedes que tienen 3 días que el fuego ya se está apagando y comienzan, me siento triste, me siento así y me siento asá y tengo muchos temores y comienza la irritabilidad y comienza el problema y comienzan los divorcios y comienzan los gritos sombreados en la casa. ¿Y en dónde se encuentra el problema? En que el fuego de tu altar se está apagando. La Biblia dice que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el fuego en nuestro corazón. Dice Romanos 12:11, en las cosas que requieren diligencia, fervientes en espíritu. Fervientes en el espíritu. Esta palabra es ardiendo en el espíritu. Dice Apocalipsis 3:16, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Biblia dice que Dios busca a cristianos que estén ardiendo, que estén calientes en su corazón. Y la única forma de mantener el fuego ardiendo en nuestro corazón es cada día remover las cenizas viejas de nuestros pasados sacrificios y bendiciones y agregar cada mañana a nuestro corazón nuevo combustible de Dios. Hay cristianos que dicen, hace 3 días tuve una bendición tremenda y hice esto y hablé en lenguas y me caí al suelo y sentí el fuego de Dios y creen que eso ya les va a servir para todos los días. Y se les olvida que el maná, si se guarda, se pudre. Todos los días el cristiano tiene que consagrarse. Todos los días el cristiano tiene que avivar el fuego. Todos los días el cristiano tiene que entrar en comunión con Dios. Porque nos enfriamos, hermanos. Nos enfriamos más rápido de lo que ustedes se imaginan. Entonces, ¿qué cosa impide que el fuego arda? La apatía espiritual. La negligencia en leer la Biblia, el letargo de no querer orar y levantarte temprano, y cuando este fuego se comienza a apagar, nos convertimos en tibios para Dios. En tercer lugar, vamos a Éxodo 30, y veamos el tercer privilegio de los sacerdotes. El primero, repito, era cuidar la casa de Dios. El segundo, mantener el fuego encendido. Y el tercero, lo encontramos en Éxodo 30, versículos 17 al 21. El tercero era lavarse todos los días en el lavacro. Lavarse todos los días en el lavacro. Y dice Éxodo 30, del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión
y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Fíjense, no todo el cuerpo. ¿Se acuerdan en la ordenación? Era baño completo, ¿verdad? Con champú y todo. Aquí nada más, manos y pies, o sea, lo que todos los días se ensucia. Y dice el versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, bajo pena capital. Ahorita lo vamos a ver. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, por segunda vez se repite, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Mientras los sacerdotes servían a Dios todos los días en el tabernáculo, sus pies y sus manos se tenían que ensuciar, por lo que Dios les ordenó lavarse en una fuente de bronce que estaba dentro del lugar santo. Si el sacerdote se atrevía a entrar a la presencia de Dios sin las manos y los pies lavados, en ese momento caían fulminados, muertos instantáneamente. ¿Qué cosa nos está tratando de decir el Espíritu Santo? Nos está diciendo lo siguiente: límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Nos está diciendo, no se atrevan a servir a Dios, ni a prestar un servicio a Dios viviendo en pecado. Porque dice la Biblia, Dios es un Dios santo, y para eso nos ha dejado un lavacro en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el lavacro para nosotros en el Nuevo Testamento? Vean Primera de Juan, capítulo 1. El cristiano ya ha sido lavado con la sangre de Cristo en el día de su salvación, pero el cristiano todos los días se ensucia, ¿no es cierto? Nosotros todos los días nos contaminamos. Ya dijimos una mala palabra, ya le diste de sombrerazos a tu esposo, ya le gritaste a tu esposa, ya tuviste un mal pensamiento, ya evadiste impuestos esta última quincena y no le pagaste a tu socio lo que merecía. Constantemente nos ensuciamos porque vivimos en un mundo contaminado. Muy bien, dice Dios, yo entiendo que ustedes todos los días se ensucian, pero quiero decirles, no duren mugrosos 3 días. Una cosa es que te ensucies ayer y otra cosa es que tengas 7 días con unas costrotas así de mugre. Y dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, qué fácil es decir, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se nos da la primera señal del pecado en el cristiano. ¿Cómo puedes saber si está sucio? Muy fácil. Los cristianos que viven sucios no pueden tener comunión con sus demás hermanos. Un cristiano que vive en pecado se aleja de los demás inmediatamente. O ya tiene 3 o 4 días o semanas que no viene a la iglesia, no va a los estudios. ¿Por qué? Porque no puede tener comunión con los hermanos. Pero cuando el cristiano anda en comunión, lo primero que busca es a los hermanos, a los brothers y a las sisters, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que cuando hay pecado no podemos tener comunión, porque si hay hermanos en la iglesia que tienen comunión y que caminan en la luz y tú andas en pecado, va a haber choque entre ustedes dos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y si hay, es para que venga el hermano y te va a meter cizaña y te va a meter chismes y te va a meter esto, y eso lo hace porque vive en pecado. Si tú estás en la luz, la detienes, la reprendes, la exhortas y la ayudas a regresar al camino. Entonces la comunión entre nosotros solo puede ser mantenida en base a la luz. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano que se levante en la mañana y diga, no he pecado, no he hecho nada en los últimos 3 días, ya al ratito le van a salir las alas. Porque realmente creo que es un querubín. No hay un cristiano que pueda decir, no he pecado. El cristiano diariamente tiene algo que confesarle a Dios, y la Biblia dice que cuando tú le confieses a Dios tu pecado, fíjate lo que es Dios. Dios en primer lugar es fiel. ¿Por qué se menciona el atributo de la fidelidad? ¿Fiel a qué? Fiel a su pacto. Vivimos en un pacto de sangre los cristianos con Dios, y la fidelidad de Dios es la siguiente: si tú me pides perdón, yo te perdono. Y en segundo lugar dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué la justicia tiene que estar en el perdón? Porque por causa de Cristo nos puede perdonar. Por causa de que su Hijo derramó su sangre por nosotros, Él nos puede perdonar. El perdón de Dios no es porque, Señor, perdóname. Y dice Dios, pobrecito de Miguelito, mándale un chuponcito para que se calme. Dile esto. No. El perdón de Dios es otorgado en base a su justicia. Entonces el cristiano recuerda, Padre, gracias porque esa sangre que hace 2000 años fue derramada, esa sangre todavía está fresca. Todavía esa sangre es el medio que nosotros debemos de untarnos para quitarnos las manchas y la suciedad que se nos pega. Y la Biblia dice, nada más confiésalo a Dios. Dile a Dios, Padre, me he portado mal con mi esposa, con mi hijo, con mi trabajo, mi patrón. Díselo, confiésalo, y Dios te perdona y te limpia, y entonces le puedes seguir sirviendo. En cuarto lugar, en Éxodo 30, no solamente los sacerdotes cuidaban la casa, mantenían el fuego encendido, tenían que lavarse todos los días, sino que también los sacerdotes, en cuarto lugar, tenían todos los días que quemar incienso. Ya saben de dónde viene el incienso, ¿verdad? Todavía hay muchas iglesias que desgraciadamente creen que estamos y que somos hijos de Leví. Entonces ahí entras y lo primero que huele en la iglesia es incienso. Ya sabes tú de dónde viene esto. Viene del sacerdocio levítico. Pero vean ustedes lo que significaba el incienso. Éxodo 30, del 7 al 9. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová, por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación. Sobre él, por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. En el altar de los sacerdotes del Antiguo Testamento, habían 2 piezas que eran realmente 2 altares. Un altar era de bronce, y el otro altar, a la entrada de la puerta, y que era usado para los sacrificios, estaba el altar de bronce, y el otro era un altar de oro. Y el altar de oro estaba enfrente exactamente del velo, y ahí tenía que ser quemado el incienso. El altar de oro y el incienso simboliza las oraciones de los santos. Vean, por ejemplo, ustedes Lucas capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Qué interesante esto de que no podían ofrecer incienso extraño. Tenía que ser el escogido por Dios. El sacrificio escogido por Dios, y todo tenía que ser de acuerdo al plan de Dios. Lucas 1, versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer, ¿qué cosa? El incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí encontramos al papá de Juan el Bautista, que era sacerdote, de acuerdo al orden del Antiguo Testamento, ofreciendo incienso. Y los cristianos en el Nuevo Testamento tenemos la bendición tan grande de acercarnos a Dios y presentarle en oración nuestras necesidades. ¿Quién es el incienso extraño? ¿Cuál es el incienso extraño? Son las oraciones ofrecidas a Dios viviendo en pecado. ¿Quién es el incienso extraño? ¿Cuál es el incienso extraño? Son las oraciones ofrecidas a Dios viviendo en pecado. Vean 1 de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro explica y habla sobre este incienso extraño. Y dice 1 de Pedro 3:7. Cuando el cristiano se atreve a elevar incienso que Dios no ha pedido. 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, se refiere a nuestra esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras, no oigo, no, pero no se queden ahí, para que vuestras oraciones suban, para que el incienso suba a Dios y no se quede a la mitad. Cuando un cristiano se atreve a venir a Dios, Padre Santo, Jesucito mío, mi dulce compañía, Dios nos dice en primer lugar, acuérdate que en tu corazón tienes amargura contra un hermano. Acuérdate que tienes algo contra esa hermana. Acuérdate que hace 6 meses debes $1,000,000 de pesos a un hermano y no le has dado ni un solo abono. ¿Cómo te atreves a venir a orar? Acuérdate que estás teniendo relaciones con tu novio sin estar casados. Acuérdate que tienes ya 2 meses que evades impuestos en tu negocio. Acuérdate que tienes un negocio ilícito delante de Dios. ¿Cómo te atreves a ofrecerme incienso? Vas a orar todo lo que quieras, pero tu incienso no llegará al altar de Dios. Porque el incienso, para que suba, y dice en Apocalipsis que las oraciones suben a la presencia de Dios, para que suban las oraciones, no puede haber nada entre Dios y tú que impida que el incienso llegue a Dios y Dios oiga la oración. Entonces, qué importante es entonces que nosotros todos los días quememos nuestro incienso con la sangre de Cristo, lavados, purificados con el agua de la palabra de Dios, sin tener nada en nuestro corazón contra ninguna persona, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En quinto lugar, Éxodo capítulo 30, del 7 al 8. Los sacerdotes no solamente tenían que cuidar la casa de Dios, mantener el fuego encendido, lavarse en el lavacro todos los días, quemar el incienso, sino que en quinto lugar, tenían que prender las lámparas. Tenían que prender las lámparas. Éxodo 30, del 7 al 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Se acuerdan ustedes del candelero judío de 7 brazos? Que está en Apocalipsis capítulo 1. Muchos traen aquí cadenitas colgando con ese candelero. ¿Saben ustedes qué significa el candelero?
de acuerdo a Apocalipsis, representa a las 7 iglesias del Apocalipsis. Representa la luz que las iglesias deben de reflejar en el mundo. Los candeleros de 7 de brazos estaban enfrente del velo y a la derecha del altar de oro. Y el sacerdote cada mañana, todos los días, metódica y sistemáticamente, tenía que entrar, limpiar y quitar la cera de las velas, cortar la vela para que la mecha saliera un poco más hacia arriba y prenderlas en la tarde. Y este candelero nos habla en toda la Biblia siempre, vuelvo a repetir, de aquellas palabras de Cristo en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en Jesucristo, un cristiano tiene todos los días que salir con la lámpara prendida a la calle. El cristiano todos los días tiene que ver que no haya nada que nos pueda cera amontonada de ayer, que es el pecado, puede impedir que seamos luz en nuestra colonia, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Y el cristiano todos los días tiene que estar preocupándose en orar a Dios y reflejar la luz de Cristo. Vuelvo a repetir, ¿de qué manera estás tú siendo luz? Nunca repartes un folleto, a las maestras de tus hijos nunca les has llevado un libro cristiano, a tu jefe en tu trabajo nunca le has regalado una Biblia, este sábado en el desayuno ni te importa, a nadie has invitado, es más, no tienes ni invitados para el desayuno, porque no te interesan las almas, y te dices cristiano. El día de la paga se acerca, el que dice que está en comunión y está en tinieblas es mentiroso por no practicar la verdad. En sexto lugar, en Éxodo 25, los sacerdotes tenían que comer pan todos los días. Éxodo 25, del 23 al 25. Éxodo 25, 23 en adelante. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo, versículo 26, le harás 4 anillos, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Harás las varas, versículo 28, de acacia las cubrirás y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, cubiertas, tazones con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Luego dice el versículo 31, harás también un candelero de oro puro labrado a martillos, hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. El sacerdote todos los días tenía que comer el pan, pero solamente el día del descanso, el sábado y Shabbat, ponía 12 piezas de pan que representaban a las 12 tribus de Israel en la mesa del lugar santo, y solo los sacerdotes podían comer este pan. Este pan recordaba a los sacerdotes que su alimento espiritual venía de Dios. Cuando Jesucristo vino, dijo en Juan 6:33, yo soy el pan del mundo. Cristo dice, yo soy como ese pan que viene del cielo hacia abajo, alimentar la vida, el vacío espiritual de todos ustedes que tienen hambre y sed de mí. Y Jesucristo es ese pan. Buda quiso venir, caer en paracaídas y se estrelló. Mahatma Gandhi también se aventó en paracaídas y dijo que él era enviado por Dios, y Mahoma y todos los líderes, los maharashis y los gurús, el señor de la metafísica y el señor de la dianética y el señor de la control mental y los munis y las sectas y los mormones, todos han dicho que ellos son el alimento de la vida. Dios dice, yo soy el pan de vida. Y cuando la persona come a Jesucristo, ya sabemos qué significa comer a Cristo, y bebe su sangre, significa creer en Él y recibirle como su Salvador, nunca más volverá a tener hambre, nunca más volverá a tener sed. El cristiano todos los días debe alimentarse del pan de la palabra de Dios. ¿De dónde viene tu fuerza espiritual? De la Biblia. ¿De dónde viene el ánimo que tu vida y mi vida necesitan? De la Biblia. ¿Por qué tu vida tiene 3 o 4 días en depresión y en desánimo? Porque es imposible que tu vida espiritual sea sostenida por tus propias fuerzas. Necesitamos todos los días comer el pan de Dios.
Y la palabra de Dios, igual que los sacerdotes, es el pan que Dios nos ha dejado para que todos los días le comamos. Y en último lugar encontramos en el sacerdocio del Antiguo Testamento que los sacerdotes tenían que estar constantemente ofreciendo sacrificios. Y estos sacrificios eran los medios para que Dios quitara la culpa y expiara el pecado con la sangre derramada del animal. La palabra sacrificio significa una ofrenda en el lugar de. Y la palabra espiritual no significa en el Nuevo Testamento que el cristiano, cuando la Biblia dice, por ejemplo, dice en Hebreos 13:15, ofrezcamos sacrificios de alabanza. Hebreos 13:16, ofrezcamos sacrificios de buenas obras. En Filipenses 4, del 14 al 18, ofrezcamos sacrificios de ofrendas. Nuestro diezmo son sacrificios. Y Romanos 12:1, ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No significa que no sea material, sino significa de calidad espiritual. Quiero decirte que todos los días tienes tú que ofrecerle a Dios un sacrificio. ¿Qué significa esto? Algo que te cueste. Decía un gran misionero hace mucho tiempo, cuando le doy a Dios lo que me sobra, no le doy con sacrificio. Solo aquello que le doy a Dios con sacrificio es aceptado por Dios. Fíjate lo que acabo de decir. Solo lo que das con sacrificio, si tú tienes 15 vestidos en tu casa y le das a una hermana pobre 3 vestidos, ¿es un sacrificio lo que hiciste? Le diste lo que sobra. Pero si le das la mitad, dices, hasta haces gulp aquí en la garganta. Ay, como que te dolió, ¿verdad? Eso sí, entonces sí es para Dios. Si no damos con sacrificio, o sea, si damos lo que nos sobra, entonces Dios no lo puede recibir. Porque el sacrificio más grande lo dio Dios en la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que le tenemos que dar todos los días a Dios? En primer lugar, nuestro cuerpo. Levántate cuando en la mañana, y dice Romanos 12:1, presenta tu cuerpo y acuérdate que tus ojos en este día le dice a Dios, mis oídos, mis manos, mis pies, Padre Santo, todo mi cuerpo quiero en esta mañana ponerlo sobre tu altar, para que tú me quemes, para que tú trates con las áreas débiles, para que trates con mi carne, y todos los días con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si tú no tienes un sacrificio en la mañana que hacer a Dios, por ejemplo, levantarte temprano, es sacrificio. ¿No es cierto? Pero sabes una cosa, que tu cuerpo no está en servidumbre. Te levantas y ¡ay! Se me pegan las cobijas. Y suena el despertador y estás acostumbrado, otros 5 minutitos y te pasaron media hora debajo del cojín. Todo esto habla de un cuerpo indolente, un cuerpo apático, un cuerpo que no está al servicio del Espíritu Santo. Y esta falta de disciplina en tu vida algún día te costará la pérdida de muchos galardones. Hermanos en Jesucristo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía el sacrificio, pero en el Nuevo Testamento el sacerdote es el sacrificio. A ver otra vez. En el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía sacrificios. En el Nuevo Testamento el sacerdote, Jesucristo, fue el sacrificio. Y como ya Jesucristo se sacrificó, ya no hay necesidad de, escuchen esto, de más sacrificios. Ahora el sacrificio lo hacemos corporal, espiritual y mentalmente a Dios. Ya no hay necesidad de matar un chivo, ni de que haya la misa cada 8 días. ¿Qué es la misa? La misa es la repetición del sacrificio de Cristo. O sea, cada misa están ofreciendo a Cristo en cada celebración. La Biblia dice que esto es antibíblico, porque Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Si ya Cristo murió, ya no hay más expiación, ya somos perfectos delante de Dios. Necesitamos todos los días nada más seguir y practicar los privilegios que tenemos como real sacerdocio cristiano de Dios. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es una unidad perfecta. Te damos gracias porque todo es una armonía maravillosamente colocada, estratégicamente diseñada, divinamente inspirada por ti, para que nosotros seamos testigos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, y que toda la palabra de Dios es inspirada por ti y útil para enseñarnos,
redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que seamos hombres y mujeres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, porque todos los ritos del Antiguo Testamento, las ceremonias del Antiguo Testamento, son un símbolo de lo que en el Nuevo Testamento somos en Cristo. Gracias, Padre, por haber retratado tan perfectamente la vida cristiana en el Antiguo Testamento. Solo necesitamos inspiración del Señor, solo necesitamos discernimiento para comprender el Antiguo Testamento. Pero cuando lo comprendemos, como en esta mañana decimos, qué grande eres, Señor, qué maravilloso eres, qué exacto lo que dijo Moisés y lo que dijo Pablo, lo que dijo Ezequiel y lo que dijo Jeremías, lo que dijo Juan y lo que dijo Daniel. Todos los profetas hablaron inspirados por Dios. Todos hablaban de lo mismo, de la obra y de la muerte de Jesucristo. Ese Mesías que fue profetizado desde el principio del mundo, desde que nuestros padres se separaron de ti, Adán y Eva, la promesa vino que vendría de su semilla de la mujer, el Mesías que derrocaría y derrotaría a Satanás en la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana también, porque hay personas en este momento que han venido y han comenzado a comprender que no es fácil decirse soy cristiano. El cristiano todos los días prende un fuego en su corazón. El cristiano todos los días se alimenta del pan de Cristo. El cristiano todos los días se limpia con la sangre de Cristo. El cristiano todos los días trata de cuidar su cuerpo, que es nuestro templo vivo ahora de ti. El cristiano no es el que va a una iglesia el domingo, es aquel que cumple con estos privilegios y los practica todos los días. Ese es el Hijo de Dios. Por eso tú dices, no todo el que me dice Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hizo, el que practicó los privilegios del sacerdocio de Cristo. Y en esta mañana, si hay alguna persona que le quiere entregar su vida al Salvador por primera vez, no importa que seas católico, o mormón, o testigo de Jehová, o presbiteriano, o cualquier otra religión, en esta mañana, a la luz de la Biblia, te pregunto, ¿practicas tú el sacerdocio cristiano? ¿O eres nada más un religioso de la boca para afuera, que te gusta venir a la iglesia para cumplir de 10 a 11, pero en tu semana estás totalmente muerto porque no hay fuego ni siquiera en el altar de tu corazón? La persona que en esta mañana quiere entregarle su vida a Jesucristo necesita arrepentirse de sus pecados. En segundo lugar, necesita creer en Cristo, en el Mesías, en el Salvador del mundo, como la única respuesta, la única solución para el problema de tus pecados. Tienes que creer en su resurrección a los 3 días, y tienes que creer que en esta mañana, en la persona del Espíritu Santo, Él puede venir a tu corazón y hacer de tu cuerpo el templo vivo de su Espíritu en este momento. La persona que quiere en esta mañana invitar a Jesucristo a su vida, repite estas palabras ahí desde su lugar. Mi Señor y mi Dios, te pido perdón en esta mañana, porque a la luz de lo que he escuchado, yo no practico nada de lo que he oído. Yo solamente creía que con creer en ti era suficiente, pero yo no sabía que había responsabilidades para ser sacerdote de ti. Y en esta mañana yo quiero que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador, porque me arrepiento de mi vida falsa, de mi vida religiosa, de la boca para afuera, pero nunca he tenido mi corazón ardiendo por ti. Te pido que en esta noche prendas un fuego que nunca se apague por ti, Señor, y que yo debo alimentar y soplar todos los días. Y te pido que entres a mi vida como mi Salvador y que mi cuerpo sea ahora usado para la gloria de tu divino nombre. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén.